Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Buen día. Hemos dicho muchas veces que no existe la libertad de prensa, que existe la libertad de empresa, es decir, que todo empieza con intereses manifiestos de quienes a través de los medios de comunicación efectuamos y hacemos periodismo. El periodismo, como tal, es una profesión que ejercen los trabajadores de prensa, pero los dueños, los propietarios de los medios, son los que manejan a su antojo la difusión y también, ¿por qué no?, la tendencia a la que hacen que sus trabajadores suscriban porque ellos marcan la línea editorial. La libertad de prensa, entonces, es un invento empresario para decir que no tiene que tener límites, en realidad, su propio negocio. Miren, no hay libertad de prensa porque hay libertad de empresa, y entonces las empresas montan un negocio económico para ganar dinero y a través de un medio de comunicación ejercen un poder público y político muy fuerte. Originariamente los medios, sobre todo los diarios, nacían con un objetivo político, y ese objetivo político después se fue construyendo, porque era imprescindible sostenerlo, con un andamiaje económico que lo rodea. Entonces, si partimos de la base que lo que existe es libertad de empresa y no libertad de prensa, vamos a poder entender lo que ocurre en todo el mundo y de qué forma se manipula la información y de qué manera también a toda la inteligencia universal se le ha escapado el manejo de las redes sociales, porque el invento de las redes sociales, es decir, el avance tecnológico, se le escapó a los servicios de inteligencia y ahora es incontrolable porque cada cual dice lo que le parece, lo que ocurre, y entonces se transforma en un neutro cronista incontrolable por los centros de información. Claro que no se le puede dar credibilidad a lo que ocurre en los medios sociales o en las redes sociales, pero se les escapó al manejo de la inteligencia. Bien, ¿por qué hacemos este introito? Porque se viene promocionando con mucha intensidad que un grupo de trabajadores de prensa, de periodistas, que son críticos al gobierno del Frente de Todos, se van a nuclear en La Nación Más, la señal de cable del diario La Nación, que originariamente fue creado por Bartolomé Mitre y lo hacía en su propia casa, o sea, redactaba el diario en su propia casa. Después le podemos contar en todo caso la historia. Pero queremos detenernos en un detalle porque muy poca gente sabe que no sería extraño esa versión que se echó a correr, que habría una inversión de 14 millones de dólares de gente vinculada a Macri de aportes al grupo de Sayer, que es el propietario del diario aparentemente, a los efectos de conseguir y concentrar allí a todos los periodistas críticos de este gobierno, pero que nosotros queremos ir un poquito más atrás. Y queremos que ustedes se instalen mentalmente en 1995, cuando se produce en el grupo del Diario de la Nación un episodio bastante increíble. Una accionista minoritaria, Marta Noble Mitre de Sayer, sobrina de la viuda de Noble, de Ernestina de Noble, dueña de Clarín, aparece como de minorista, accionista minorista, a tener influencia en un grupo que es el administrador de la Nación. Se llama MNMS. Repito, MNMS Holding, donde aparece la sobrina de uno de los dueños de Clarín en el año 95 de accionista minoritaria
a tener mayor influencia en ese grupo operativo. Ahora, este grupo a su vez le concesiona el 70% del paquete accionario a otro grupo. Y este otro grupo, que se queda con el 70% del paquete, que se llama Branton Corporation, tiene su sede en un paraíso offshore, en las Islas Caimanes Británicas. Es decir, que los que tienen el paquete accionario de la nación mayoritario tienen sede en un paraíso fiscal de los ingleses. ¿Van siguiendo? Hace ya un tiempo, ante una de las tantas crisis, apareció Paolo Rocca haciendo también una inversión dentro del grupo. Y ahora, el amigo del alma de Macri sería el otro operador que se habría quedado con parte del paquete accionario a través de distintas personas, y históricamente fueron desplazando a los mitres, la familia Sayer, y se fue quedando el grupo Sayer vinculado a Clarín, a tal punto que dos diarios prestigiosos en Córdoba y en Mendoza lo explotan en conjunto, La Nación y Clarín, que son Los Andes de Mendoza y el principal diario La Voz de Córdoba. ¿Van entendiendo? Es decir, los grupos empresarios están juntos y unidos, y entonces, como ya el desprestigio que ganó a Clarín le ha hecho perder no solamente lectores en el diario, que se vende poco, sino credibilidad, ahora se juntan en La Nación más. O casualidad, señal de cable que le entrega Mauricio Macri al Grupo La Nación. Y o casualidad también, La Nación se muda últimamente y se instala en 5 pisos de una torre que está en el partido de Vicente López, que gobierna Jorge Macri, pero que ya tenía un acuerdo esa torre en la época de que gobernaba el radical García en Vicente López, y se hizo en tierras del Río de la Plata que se rellenaron y que es para otro cuento y para otro momento. Ahora, cuando en 1870 en su propia casa Bartolomé Mitre hacía el periódico, era para defender sus ideas políticas. Pero ya en 1884 se mudaron a San Martín 350. En 1929 se ampliaron de San Martín a la calle Florida. Entonces salían por San Martín y por Florida. Recuerden los más que peinan canas, que había una pizarra, la gente se paraba en la calle Florida para discutir sobre la pizarra. En 1955, con la fusiladora, dijeron, tenemos que aprovechar el momento y crecer. Dice, vamos a ver si nos podemos mudar. Y entonces buscaron en el ingeniero Huergo un terreno y empezaron a planificarlo. En el año 2003 se mudaron a ese lugar, y en el 2015 se mudaron a Vicente López. Esas son las mudanzas de la redacción del diario La Nación. Ahora ahí también funciona el canal La Nación Más. Pero simultáneamente a esto, es llamativo que se repiten casi periodistas que fueron ahora a parar a ese grupo televisivo en Radio Rivadavia. Radio Rivadavia en 1955 se le entregó la fusiladora al Partido Radical y al Partido Comunista en sociedad. La manejaron durante mucho tiempo a medias, hubo alternancia, en algún momento llegó a tener sociedad Antonio Cafiero en esa radio, la manejó gente vinculada a la coordinadora, la terminaron fundiendo, entró en quiebra. Después de entrar en una situación de quiebra y antes de irse, el gobierno de Macri aprovechó para preparar la entrega de la emisora a un grupo, y este grupo, que aparece quedándose con Radio Rivadavia, que repite una gran cantidad de estos periodistas, que se llama Alfa Medio, maneja la Roca Pop, lo que era Radio Espléndida 990, FM Blue
la radio uruguaya Radio Colonia maneja, por supuesto, como le dije, Radio Rivadavia, se quedó con Noticias Argentina, y también han conseguido, en el otro grupo que integra la misma persona y que preside la misma persona, quedarse con un complejo en el Tigre, donde Sergio Massa y Kicillof, junto con Zamora, el intendente de Tigre, facilitaron para que 500 trabajadores en el parque de la ciudad de Tigre no se queden sin trabajo. Y entonces aparece aquí otro personaje que es joven, tiene 52 años, que es el propietario, o por lo menos el responsable que aparece en todo esto, y que entonces repite y llama la atención, después de tener una relación fluida con el presidente de la Cámara de Diputados, con el gobernador de Buenos Aires, con el intendente de Tigre, repite, sin embargo, en la administración de la emisora, a los periodistas críticos que van a su vez hacerlo en La Nación Más. Y entonces uno ahí empieza a darse cuenta de que los negocios se manejan usando a la prensa para apretar y conseguir otros objetivos, la libertad empresaria. Y me estoy refiriendo a Marcelo Frigoli, que es el dueño de estos complejos que les hablé, y que se quedó con la quiebra de Radio Rivadavia, a donde repiten los periodistas críticos al gobierno. Entonces, no tiene que sorprenderse la sociedad, porque se usan los medios de comunicación para otros negocios. Se aprieta desde un medio de comunicación para conseguir otros objetivos. Y así, el Grupo Clarín hizo de las suyas durante muchos años y muchos gobiernos, y así ahora el turno de La Nación es exactamente el mismo, porque hay nexos que arrancan en 95 con la sobrina de Ernestina de Noble, que a su vez tiene vínculos de sangre y de parentesco con la familia Salier y con los Mitre, todos vinculados. Después podemos ver que cada grupo empresarial tiene todo el derecho del mundo a contratar a los periodistas que quiere, a decir y opinar de la forma que quiere, pero simplemente nosotros les damos esta información para que ustedes sepan que no existe la libertad de prensa, sino que lo que existe es la libertad de empresa. Y que las empresas se mueven con intereses que la sociedad a veces ni imagina, ni piensa, ni sabe. Y que nosotros, todos los que aportamos impuestos, contribuimos para que los gobiernos de turno, cualquiera de ellos, le entregue proporcionalmente publicidad a todos estos grupos, porque ellos dicen que sin la pauta oficial tendrían serios problemas para poder subsistir. Entonces, la pregunta es, estamos ante una realidad que es la única verdad. Entonces, no nos echaron de América porque Manzano se quedó con Edenor. No. Se fueron porque la oferta superadora es por un aporte potencial, según dicen, según se publicó en algunos medios, de 14 millones de dólares de los amigos de Macri en el Grupo La Nación para contratar a periodistas críticos al gobierno que misteriosamente se repiten muchos de ellos en Radio Rivadavia. Bienvenidos a este programa donde, como todos, se maneja por intereses empresarios, porque sin los anunciantes no existiría el programa, y sin esos anunciantes usted no tendría derecho a hablar con libertad como lo hace. La única diferencia es que los anunciantes de este programa son los trabajadores, porque está auspiciado por gremios que se dieron cuenta que tenían que buscar la manera y la forma de que el pueblo se pueda expresar libremente ante tantos y tantos intereses cruzados en la prensa canalla.